Cruce dihíbrido por descomposición factorial, con comentarios de Edith Rebecca Saunders, versión 3. Aparte de la ley de la dominancia completa, las otras dos leyes de la genética clásica básica son la ley de segregación independiente, que nos permite la separación de un mismo tipo de letra o factor, y la ley de distribución independiente, que permite la combinación al azar de factores de diferentes tipos al generar los gametos. Ambos procesos suceden simultáneamente precisamente en la generación de gametos real y también en la generación de gametos en un cuadro de Punnett. Sin embargo, este proceso, al ser simultáneo, provoca un riesgo y un error conceptual muy común en los alumnos, y es que se tiende a confundir las dos leyes, la ley de distribución y la ley de segregación independiente en un solo proceso. Sin embargo, la ley de la distribución independiente tiene un efecto muy notorio en el modelo matemático si nos desligamos un poco del cuadro de Punnett clásico de 16 celdas para el dihíbrido, ya que permite aplicar dos leyes de la multiplicación matemática. La ley conmutativa de la multiplicación, que dice que el orden de los factores no altera el producto, y la ley asociativa de la multiplicación, que establece que el producto de varios números no varía sustituyendo dos o más factores por su producto. Esta segunda ley nos permite llevar una multiplicación de muchos factores a pedazos. Lo anterior mecánicamente implica que la distribución independiente como ley biológica nos permite convertir un cruce dihíbrido en dos cruces monohíbridos. Los dos cruces monohíbridos se podrán resolver independientemente y luego las respuestas se podrán reunificar para el dihíbrido por una multiplicación factorial. Ya sé que suena complicado, pero en la práctica esto acelera muchos procesos. Miremos los ejemplos que tenemos a continuación. Este cruce dihíbrido de dos dobles heterocigotos puede separarse. Las A's van a un monohíbrido, las B's van al otro monohíbrido, lo cual me permite resolver estos dos monohíbridos por separado, de la forma el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y la misma estructura va a tener este otro cruce monohíbrido. Para el segundo cruce dihíbrido, el proceso es el mismo. Las A's van para un lado, las B's van para el otro lado, lo cual me permite resolver cada uno de esos problemas por separado. La multiplicación factorial en ambos casos es extremadamente sencilla, ya que el resultado para ambos es un heterocigoto. Dado que las respuestas para los monohíbridos son productos notables, son solo 6 respuestas, eso me permite dar una respuesta para el genotipo de la siguiente generación sin necesidad tan siquiera de realizar la multiplicación como tal, lo cual nuevamente acelera el proceso del cálculo. Entonces miremos el siguiente problema. Determine la probabilidad y radio de los genotipos de un cruce de semilla amarilla y lisa con otra planta de semilla verde y rugosa, ambas puras para ambos caracteres, teniendo en cuenta que amarillo domina sobre verde y liso domina sobre rugoso. Entonces, para hacer este problema por descomposición factorial, podemos realizar muchos tipos de algoritmos. El que he decidido para que ustedes puedan mantener un orden estricto del proceso es una tabla. En esta tabla vamos a tener la definición de la ley de la dominancia completa que realizamos en cualquier tipo de problema mendeliano y tres columnas. Una columna para la solución para el carácter 1, una columna para la solución del carácter 2 y una columna para las soluciones de dihíbrido, teniendo en cuenta que las celdas de dihíbrido solo se van a solucionar si el ejercicio nos pide que las solucionemos. Si el ejercicio no nos está preguntando por datos del dihíbrido, no se solucionan. Este detalle puede parecer minúsculo, pero nos ahorra tiempo en cálculos innecesarios que el ejercicio no nos está solicitando. Entonces, vamos a comenzar. Nos dice la pista que el rasgo amarillo domina sobre verde. Entonces, para el primer carácter, semilla amarilla domina sobre semilla verde. En el segundo carácter nos dice que liso domina sobre rugoso. Entonces, semilla lisa es la dominante, semilla rugosa es la recesiva.
Una vez que tenemos clara nuestra ley de la dominancia completa para este problema, lo que procedemos es a llenar primero las celdas de los dos caracteres por separado, lo cual se permite hacer debido a la aplicación de la ley de la distribución independiente. Y cuando obtengo todas las celdas que necesito realmente en los caracteres por separado, sí obtengo las respuestas que necesito en el dihíbrido. Analizando el problema, nos piden únicamente determinar la probabilidad y radio de los fenotipos del dihíbrido. Por lo tanto, la única celda dihíbrida que necesito completar es la del fenotipo de la F1. Las otras tres celdas, aunque se puedan llenar, no las vamos a hacer. La razón de esto es que el problema no me está pidiendo una solución para esas celdas. Y si el ejercicio no me pide solución para esas celdas, no se realiza ese cálculo. De ese modo evitamos gastar tiempo en cálculos innecesarios. Vamos a comenzar entonces determinando los genotipos de la generación parental. Nos dice que la primera planta es de semilla amarilla y lisa y que es pura para ambos caracteres. Entonces busco semilla amarilla, su genotipo puro, homocigoto dominante. Busco semilla lisa, su genotipo puro, homocigoto dominante. Ambos genotipos de la primera planta se van a cruzar con los genotipos de la segunda planta, que me dicen que era verde y rugosa. Entonces para verde no hay más opciones que homocigoto recesivo y para rugosa no hay más opciones que homocigoto recesivo. Una vez que tengo los cruces monohíbridos, usted puede realizar los pasos explícitamente o, si conoce las respuestas, puede manifestarla implícitamente, solo escribiendo la parte explícita que necesita realmente el problema. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que para solucionar este problema solo debemos llenar la última celda del dihíbrido, la de los fenotipos de la F1. Eso significa que solo necesito realmente conocer los fenotipos independientes de cada una de las dos columnas de carácter 1 y carácter 2. Al haber realizado problemas monohíbridos, tal vez usted ya conozca la respuesta por inspección simple. Cuando usted realiza este cruce, lo que obtiene es un heterocigoto y por lo tanto todos los descendientes de este cruce va a ser dominante para el primer carácter y dominante para el segundo carácter, lo cual me permite ya obtener una respuesta para el dihíbrido de dominante por dominante, doble dominante. Y ahí terminaría el problema. Pero, como ustedes son principiantes, voy a hacerlo paso a paso. Entonces, generación de gametos. Los gametos que puede producir un homocigoto dominante son únicamente el gameto dominante, que se multiplica por los tipos de gametos que puede generar un homocigoto recesivo, que es únicamente el gameto recesivo. Cuando multiplico ambos, obtengo el heterocigoto, y el fenotipo que puede generar un heterocigoto es un fenotipo dominante. El carácter 2 va a tener la misma estructura del carácter 1, solo que con sus respectivos símbolos. Ahora, nuevamente, como habíamos dicho que lo único que me están pidiendo en este problema son los fenotipos, entonces lo que tengo que hacer es reconstruir el fenotipo dihíbrido multiplicando los dos fenotipos monohíbridos que obtuvimos anteriormente, lo cual en este problema se traduce como una multiplicación de monomios. La respuesta para esta multiplicación de monomios es doble dominante, lo cual nos lleva a la respuesta. Se espera que en F1 el 100% de las plantas sean de fenotipo doble dominante, semilla de tipo amarillo liso, por lo que no puede establecerse un radio comparativo. Digamos que este es un problema sencillo. Miremos el problema más difícil de todos los dihíbridos, el doble heterocigoto. Determine la probabilidad de radios de fenotipos de un autocruce hermafrodita de semilla amarilla y lisa doble heterocigota. Tenga en cuenta que amarillo domina sobre verde y liso domina sobre rugoso. Entonces es básicamente el mismo problema anterior. Lo primero es determinar los fenotipos relacionándolos a la ley de la dominancia completa. Entonces para el primer carácter es semilla amarilla, dominante, semilla verde, recesivo. Mientras que para el segundo carácter es semilla lisa, dominante, semilla rugosa, recesivo. Posteriormente, determinar el genotipo de la generación parental para el primer carácter, que nos dice que es heterocigoto y que se autocruza consigo mismo. Para el segundo carácter, vuelve a ser heterocigota, porque nos decía que era doble heterocigota, y como es cruce hermafrodita, se cruzaba consigo mismo. Posteriormente, determinamos los gametos. El del primer parental va a generar
el gameto dominante y el gameto recesivo. Como el segundo parental genera el mismo tipo de gametos, entonces esto se eleva al cuadrado. La respuesta de este binomio al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso sería el genotipo en F1. El fenotipo se obtiene a través de el genotipo y lo que genera por medio de la dominancia completa. Entonces, tanto homocigoto dominante como heterocigoto van a generar la forma dominante, mientras que el homocigoto recesivo va a generar la forma recesiva. En esta suma, si hay términos semejantes, hay que sumar. Por ejemplo, un dominante más dos dominantes me da como resultado 3 dominantes por cada recesivo. Tenga en cuenta que en el segundo carácter, dado que es el mismo tipo de cruce pero con letras diferentes, simplemente lo que tenemos es que copiar la misma respuesta pero con los símbolos del carácter 2 para la celda en la cual me estén realizando la pregunta en el texto. En el texto me dice determinar la probabilidad de los fenotipos. Por lo tanto, voy a copiar la respuesta pero para los fenotipos. Recuerde que puedo copiar esta respuesta para el segundo carácter por el detalle de que ambos cruces por separado tenían la misma estructura. Si fueran cruces de tipo diferente, tendría que realizar el procedimiento independientemente. Una vez que tengo los dos fenotipos por separado, voy a reunificar la respuesta para obtener el fenotipo dihíbrido. Entonces, de lo que se trata es de multiplicar la respuesta de los fenotipos del carácter 1 con la respuesta de los fenotipos del carácter 2, lo cual es una factorización de dos binomios diferentes. Entonces, recuerde que para factorizar es multiplicar el primero por los dos del otro polinomio y el segundo por los dos del otro polinomio. Dado que los términos son diferentes, siempre no quedarán términos semejantes al sumar al final. Comencemos entonces. 3 dominante 1 por 3 dominante 2 va a ser 9 doble dominante más 3 dominante 1 por recesivo 2. La respuesta será 3 dominante 1 por recesivo 2 más. Como ya terminé las primeras multiplicaciones, sigo con el segundo término. Recesivo 1, 3 dominante 2. La respuesta es 3 recesivo 1 dominante 2. Más, finalmente, recesivo 1 por recesivo 2 doble recesivo. Y con esto he obtenido los tipos de fenotipos que se dan en este problema, que son los 4, y sus respectivos radios, 9, 3, 3, 1. Lo único que restaría es calcular las probabilidades ya directo en la respuesta. Entonces, comencemos. Se espera que el fenotipo amarillo liso, que es el doble dominante, represente él, y el porcentaje se va a sacar dividiendo 9 entre el total de coeficientes. 9 más 1, 10, 3, 13 y 3, 16. Vamos a dividir 9 entre 16 y la respuesta se multiplica por 100. 9 dividido 16 y eso por 100. Y la respuesta es 56,25%. Para el siguiente fenotipo, amarillo rugoso, que es el dominante recesivo, el procedimiento es el mismo. Va a ser su coeficiente 3 dividido entre el total 16 multiplicado por 100. 3 dividido 16 y la respuesta por 100. El resultado es 18,75%. Dado que el tercer fenotipo tiene el mismo coeficiente del segundo fenotipo, la probabilidad va a ser la misma entre los dos. Es decir, 18,75% sin que tengamos que hacer el cálculo para él de manera independiente. Y finalmente, el último fenotipo, el doble recesivo. Es decir, el fenotipo verde y rugoso sea de 1 dividido 16 por 100, siendo la respuesta 6,25%. Finalmente, como segunda respuesta, vamos a establecer los radios. Entonces los radios son los coeficientes de cada uno de los términos. El primero es 9, el segundo es 3, el tercero es 3 y el último es 1. Por lo tanto, el radio de este híbrido es 9331. Bien, este fue el método de descomposición algebraica y de solución algebraico por factorización para problemas de tipo dihíbrido. Aunque reconozco que para el primer problema puede parecer un método más largo,
Para el problema de los dobles heterocigotos es un método absolutamente más corto en comparación con el cuadro de Punnett, sobre todo porque no hay pasos manuales de contar manualmente y reorganizar manualmente los términos, siendo normalmente estos dos pasos en los cuales uno puede cometer errores procedimentales para solucionar este problema. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.